Tengan todos un muy buen día en el Señor. Les habla el caminante de la alegría y la prosperidad. Este es el domingo 30 del tiempo de ordinario, domingo 30. Ya cerca a acabar el año litúrgico ordinario. Y nos presenta la Iglesia en comunión con su santidad el Papa Francisco un bello panorama litúrgico donde contemplaremos unos puntos muy importantes para la reflexión de fe en este día maravilloso. No sin antes, como todos los videos que estamos desarrollando, invitarlos para que conmigo hagamos la oración para alcanzar la alegría y la prosperidad. Por favor, conmigo. Si gusta, cierra tus ojitos mientras nos vamos aprendiendo esta bella oración que escribí para cada uno de nosotros y para mí fundamentalmente. Digamos juntos: Señor, no me des tanto que llegue a olvidarte, ni tampoco que llegue a despreciarte. Señor, dame lo necesario y suficiente para llegar a agradarte, a bendecirte, a amarte y a reconocerte en todas las bendiciones que me has concedido. Aunque pase por noches oscuras, tú eres mi faro, tú eres mi lámpara, tú guías mis pasos. Hoy es un día bendito por ti. Hoy mi vida se pone en tus manos. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque sé hoy que estás a mi lado. Hoy, Señor, quiero reconocerte en cada persona que me encuentre a mi lado. Quiero alabarte por cada detalle que me regalas. Quiero agradecerte por cada dificultad por la que pase. Quiero ser consciente que mis decisiones deben ser tomadas bajo tu amparo. Hoy, Señor, la vida me bendice, tú me bendices, tú eres la vida. Tengo vida porque tú me la concedes y me la concedes para alabarte, darte gloria y bendecirte. Hoy, Señor, en este día de prosperidad, seré alegre, seré feliz, porque tú, Señor, iluminas mi corazón, bendices mi vida y proteges mi alma. Que todos los míos, mi familia, mis amigos, mis proyectos, sean todos puestos en tus manos, para que tú, Señor, los guíes y los lleves adelante. Nada me pasará, porque tú estás conmigo, tú vas a mi lado y encaminas mis pasos. Que la gloria sea toda para Dios en este santísimo día que hoy, Señor, encomiendo a tu presencia. Amén. Bajo el amparo santísimo de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, nuestra protectora y guía, nos ponemos en la presencia del Señor y en comunión con la Iglesia iluminamos este día del Señor con su palabra. Muy bien, queridos hijos e hijas de Dios, el, el Evangelio y las lecturas que preceden el Evangelio en este día son maravillosas. En la primera lectura encontramos al profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos 7 al 9. Y es un canto de gozo, de alegría. Al igual que el Salmo 125 nos dice que es pura alegría. Pura alegría. ¿Por qué? Porque el Señor le pide al profeta Jeremías que le grite a Jacobo, a Israel, es decir, a todas las tribus de Israel, al pueblo de Dios, que les grite: el Señor ha salvado a su pueblo y lo hará volver. Habrán cojos, ciegos y todos vendrán de todas partes, porque el Señor dará la tierra prometida después de ese destierro que a través del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había tenido y que había hecho sufrir tanto al pueblo de Israel. Es la expresión de alegría tuya y mía cuando salimos de un problema, cuando afrontamos y logramos vencer una dificultad que nos cierra el mundo, que nos encoge el corazón, que nos martiriza y nos hace llorar y entristecer. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por amarguras en donde sentimos que ya no hay sentido y que nos quitan el piso y no tenemos dónde sostener nuestra vida? Pero el fundamento nuestro es el Señor, Él es la roca firme. Salmo 117. El Señor es la roca angular, la piedra angular que sostiene mi vida. Él es el que realmente lleva y guía mis pasos.
El Salmo 125 hace posible que este cántico de alegría de un pueblo liberado se manifieste. Dice en la respuesta que vamos a tener en la Eucaristía hoy: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir íbamos llorando, llevando las semillas. Al volver volvemos cantando, trayendo los frutos, las gavillas. Qué gozo tan inmenso genera salir de un problema, salir de una dificultad. Yo invito para que quienes tienen en su poder desatar algunos problemas, algunas dificultades, lo hagan. Se liberan en primer lugar ellos. Ese es el acto del perdón, de la misericordia infinita, ese es el acto de la libertad plena. No aten, no atemos, no cobijemos y amarguemos la vida de los demás. Por el contrario, seamos libres y hagamos libres a quienes a nuestro lado están. Esto solo es posible bajo la condición de quien libera todo, de quien es el que genera la plenitud de la libertad. Jesucristo el Señor, el sumo y eterno sacerdote. Y aquí viene la reflexión de nosotros como sacerdotes. La carta a los Hebreos, que es la segunda lectura, en el capítulo 5, versículos 1 al 6, nos dice expresamente: todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Hijos e hijas de Dios, les tengo muy malas noticias. Nosotros no fuimos bajados del cielo. No le dijeron a la comunidad donde tú vives: miren, del cielo ha bajado el sacerdote para ustedes, de las manos de Dios, de los ángeles de Dios. No. Todo sacerdote es escogido de entre los hombres. Ha vivido la experiencia de una comunidad, ha compartido la realidad de una familia, ha sufrido, ha llorado, ha reído, ha experimentado tantas situaciones humanas que todos vivimos, pero que Dios tuvo a bien escogérselo, elegírselo, para poder que Él, que ha compartido toda esa realidad humana, comprenda la realidad humana de sus hermanos. Por eso unas características expresas que dice el texto bíblico de la carta a los Hebreos para los sacerdotes. Dice: el sacerdote es el que está encomendado para darle el culto a Dios. Es el único que puede generar el culto debido a Dios. No un pastor, no un catequista, no. El único que da el verdadero culto a Dios es a través del sacerdote. A través del sacerdote se puede dar el culto a Dios. De resto, los otros dirán, las personas dirán conferencias, los pastores dirán reflexiones, expresiones, pensamientos, pero culto a Dios solo lo puede dar el sacerdote. El sacerdote es el único que puede dar el culto a Dios, y lo dice la carta a los Hebreos. El sacerdote está puesto para darle el culto a Dios, y en ese culto a Dios ofrece los dones y los sacrificios por los pecados, no solo del pueblo, sino los propios pecados. Antes de dar la comunión eucarística a todo el pueblo, ya al finalizar la Eucaristía y compartir la fracción del pan en el cuerpo y la sangre de Cristo, los sacerdotes debemos hacer una oración de reconciliación. Por eso ustedes observan que nosotros, después del rito de la paz, nos arrodillamos ante el altar, ante la presencia de Jesucristo hecho manjar, para poder tomarlo. Y es ahí hacemos una oración en secreto. En secreto hacemos una oración para poder redimir nuestros pecados y estar en gracia y poder comulgar dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote ofrece los dones y sacrificios por los pecados, tanto de ustedes como los propios. Esa es la tarea del sacerdote en el culto. Tercero, el sacerdote puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo, que ha sido sacado de entre los hombres, ha experimentado la debilidad del pecado y la ignorancia de la humanidad. Amados hermanos, no somos mejores que ustedes. Se nos ha encomendado por pura misericordia infinita de Dios ser los pastores sacerdotes, ungidos del Señor. Por eso, como dice el libro del Levítico en el capítulo 21, versículo 7, al sacerdote lo tendrás por santo, porque yo, el Señor, que lo consagré para el culto y ofrenda divina, soy santo. Esto es muy fuerte para muchos de sus oídos. Así seamos los pecadores más grandes del mundo, nos tendrán que ver
como santos, no porque nosotros seamos santos, sino porque quien nos eligió y nos consagró es santo. Por eso esta segunda lectura de la carta a los Hebreos capítulo 5 nos dice: el sacerdote no puede arrogarse este honor a sí mismo. O sea, yo no me puedo decir, me autonombro sacerdote, yo mismo me consagro sacerdote. No, Dios es el que elige y me elige para ser sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, como dice el Salmo 109 y el Salmo 105, versículo 15. Por eso, cuidado con tocar a los ungidos del Señor, nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 24, versículo 6. Líbreme Dios de tocar a los ungidos del Señor. Amados hermanos, queridos hijos míos, estimemos la grandeza de Dios al darnos en medio de la comunidad, entre los hombres, elegirse sacerdotes para el culto divino. Y por último, como el sacerdote es un pecador, por la debilidad y por la condición humana, ofrece estos dones y sacrificios para el perdón y remisión, tanto de los pecados de ustedes, mis hijos e hijas, como los pecados propios. Esta es la grandeza más maravillosa del sacerdote. Por eso puede ser testigo de la luz, como Cristo, que es la luz, porque Él es el alter Christus, el otro Cristo en medio de la tierra, en medio de la humanidad. El sacerdote es quien ilumina los corazones de todos los fieles del Señor, de las tribus de Israel, del pueblo de Dios, para cantar con gozo y alegría: vengan, vengan al encuentro, vengan a la casa del Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. De ahí entonces que comprendamos en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 10, versículos 46 al 52, la experiencia bellísima y el diálogo que hay entre un hombre que es ciego, llamado Bartimeus, Bar, que significa hijo, Timeos de honorabilidad o hijo de Timeo, es decir, todo hijo que tiene honor y privilegio. Por eso fue privilegiado entre todos, y le dijo Jesús: vengan, llámenlo, acérquenmelo. Pero esto implica unas condiciones de vida. Primero, que nosotros como hijos privilegiados de Dios, o sea, Bartimeus, nosotros como hijos privilegiados de Dios, no nos dejemos acallar, aplastar, achicopalar, aislar, porque hay gente, como pasa en el Evangelio, que Jesús estaba rodeado de mucha gente y sus discípulos saliendo de Jericó, y el ciego, al saber que era Jesús el que pasaba, gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le decían: cállate, que estamos en procesión, cállate, que el maestro está ocupado, cállate, que él está predicando. Por el contrario, él gritó con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es un llamado muy grande para nosotros los Bartimeus, es decir, los hijos privilegiados de Dios, de no acallar nuestro grito por ver al Señor. No se dejen acallar, por favor, no se dejen aislar. Hay mucha gente que es evangelizada y deteriora la fe de los demás. En vez de acercar a Dios, aíslan a la gente de Dios y son evangelizadores. Ahí estaban los discípulos, estaban siguiendo al Señor. Y esos mismos son los que le dijeron al ciego en principio: cállate, cállate. Por eso dentro de las mismas comunidades pueden haber los antiapóstoles, los anticristos, que distancian a la comunidad para que sean hijos privilegiados de Dios. Incluso entre nosotros mismos los sacerdotes. ¿Cuántas veces nosotros como sacerdotes distanciamos a la gente de Dios porque no visitamos sus enfermos, porque no visitamos las clínicas por un miedo que es inconcebible? Un sacerdote no puede tener miedo. Somos los alter Christus, participamos del sumo sacerdocio de Jesucristo el Señor. Y por lo tanto, nosotros estamos protegidos, estamos blindados con la armadura de Dios para poder hacerle la atención a todo el pueblo, a todas las ovejas del rebaño. Lo que nos pide el Papa: olamos a ovejas, dice: juntémonos con el dolor del pueblo, caminemos con el sufrimiento del pueblo y saquemos al pueblo de la amargura y de las miserias, para elevarlos a la dignidad de hijos privilegiados de Dios, Bartimeus.
No podemos tener miedo muchos de los sacerdotes. A mí me dio mucha vergüenza y pido perdón por mis hermanos sacerdotes que en la pandemia se escondieron, se enclaustraron y tuvieron más miedo que fe. Más miedo que fe. Qué vergüenza. Perdónenme, perdónenlos y perdónenme. Yo nunca me escondí, yo siempre estuve atento, pero a veces es necesario pedir perdón por quienes, como sacerdotes ungidos de Dios, tuvieron miedo en vez de tener valentía y llevar con luz y testimonio la fe a quienes tanto lo necesitaban y vivieron una experiencia amarga de duelos, solos, cuando nos tocaba a nosotros la tarea de acompañar. Por eso, qué importancia la grandeza del sacerdote y orar por el sacerdote, para que seamos verdaderos testigos de Dios. Les dice Jesús a algunos, frente al Bartimeo, al hijo privilegiado, los Bartimeus, llámenlo, porque él no deja de gritar. Y este ciego, este hijo privilegiado, quiere ver realmente a Jesús. Suelta el manto, da un salto y llega y se acerca a Jesús. Es un ciego, pero sabe por medio de su oído el lugar donde puede encontrar a Jesús. En otras palabras, nos está diciendo el Evangelio muy radicalmente. A Dios se le ve a través de la escucha de la palabra. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? ¿Y cómo van a ser enviados si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a estructurarse en la fe? Tenemos una tarea enorme de predicar a Cristo el Señor, para que lo escuchen muchos ciegos y puedan ver con los ojos del alma, del espíritu, y caérsele las escamas de los ojos como a Pablo y ver a Jesús, el Señor, por medio de la palabra revelada, que es luz para todos los hombres. Queridos hijos e hijas de Dios, estemos alegres. Soy el caminante de la alegría y la prosperidad. Y hoy es un día de fiesta, porque la primera lectura y el salmo nos invitan a la alegría y al gozo. Y ese gozo y la alegría a través de Jesucristo, a través de sus ministros, los sacerdotes, por medio del Evangelio que nos invita a dejar de ser ciegos y a escuchar la voz de Dios y gritarlo con fuerza: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, para que nadie nos aplaste, nos aísle y por el contrario seamos testigos del amor y alabemos su nombre por todos los caminos de nuestra vida. Que el amor de Mamita María los acompañe hoy y siempre. Dios los bendiga a todos.